cuarto y la ungimos con otra hermana. Nos dio 2 minutos, hermano. En los 2 minutos teníamos que ungir todo, hermano, desde el cabello, todo su cuerpo bien ungido. Y el Señor le habla al siervo y le dicen que me tenían que ungir. En ese instante me ungió mi mami y una hermana que se congrega en la iglesia, y es la hermana Fátima Navarrete. Entonces juntamente con ella me ungieron. Y cuando me estaban ungiendo, yo con aceite ungido, me ungieron, y yo sentía que algo me estaba cubriendo, era como que había un cristal que me estaba envolviendo. Y fue algo inexplicable, como me sentía cubierta como con una coraza. Y yo no podía explicar cómo estaba cubierta. Cuando me iban a tocar, ya no me pudieron tocar, solamente así. Cuando el siervo entra, seguíamos orando. Las hermanas estaban aquí afuera clamando. Estábamos en el cuarto, estaba mi persona como madre y la otra hermana. En eso estábamos orando y le voy a poner la mano. No le pude poner la mano, hermano. Ella tenía una cobertura, algo la cubría. No era normal que usted fuera y la tocara, no podía tocar. Nadie la tocó, hermano. Esa cobertura estaba de la corona a los pies, a una distancia más o menos así. Entonces no la pudimos tocar. Y eso fue lo que más me impactó, hermano. Porque yo he visto una administración estado, he ministrado, hermanos, y nunca pues me había pasado esto. Yo decía, algo está ocurriendo. Y comencé a clamarle, a darle gracias al Señor. Pero en el momento yo me sentí alegre, hermano. Alegre. La tristeza que había en mi corazón, ese dolor que había, se fue. Y yo me sentí alegre. Seguíamos clamando. Siendo aproximadamente iban a ser las 4 de la tarde, hermano, cuando ella, mi hija, cayó al piso. Cayó de su estado. En la oración que estábamos haciendo, pues ya sentí que la respiración se me estaba yendo, que no podía respirar igual que antes, como lo hago ahora, que me dolía mucho mi abdomen y también mi corazón. Y la sangre se me estaba durmiendo y sentía un dolor tremendo de mi cuerpo, y lo único que le dije fue, Señor, dame fuerza, y mis oraciones eran, dame fuerza, Señor, porque yo ya no podía, yo ya no sentía fuerza, las fuerzas se me agotaban. Y cuando miro hacia el cielo en lo espiritual, no abrí mis ojos, sino en lo sobrenatural, miré hacia el cielo y veo que el cielo se empezó a abrir. Y cómo se abría el cielo, y veía que los ángeles no habían ni 2 ni 10, sino que millones se reunían. Y en medio de millones de ángeles había una luz en medio de ellos, en la cual podía observar que sobrepasaba 10.000 veces más que el sol. Y ese Señor, eres tú quien viene ahí. Al momento que cayó, la volvimos a parar. Queríamos comprobar. Ahí sí la pudimos coger. La cogí, ella no pudo. Y ella, las únicas palabras que ella decía era, oren, no tengo fuerza. Mamita, no tengo fuerza. Y un dolor en esta parte. Primero le dolía el corazón y después el corazón se bajó en esta parte, ¿verdad? Y nosotros estábamos orando. Era clama y clama al Señor. Y en ese momento fue cuando ocurrió todo, que el Señor le quitó la vida. Nunca en mi vida había visto morir una persona. Y yo decía, yo no jamás quiero ver. Y siendo una sierva del Señor, decía, no, nunca quiero ver morir a una persona. Y en ese momento me tocó estar sola, hermano. Que fue lo que más de ver cuando mi hija estaba agonizando. No fue nada fácil. Era algo tremendo. Cuando ella podía hablar, ya las últimas palabras no se le entendían. Ya lo último se quedó. Yo venía, le ponía la mano en su cara, le puse un espejo para ver si ella podía respirar, hermano. Ya no respiró. Se quedó ahí. Un suspiro pegó, como un quejido, y ahí se quedó, hermano. Yo vi en el momento, la cogí, la toqué, estaba todavía caliente, normal, recién. Cogí una sábana y le tiré en su pecho hasta que la nubes hacia el cielo. Y se puso, y al ratito se comenzó a poner helada. Se puso helada, se fue poniendo. El pelo se le hizo todo para atrás, como cuando una persona había morido de tu cabeza, así.
se puse la vida. Venía bajando y yo sentía que mi cuerpo se moría, Cuando más se acercaban ellos, sentía que ya no estaba aquí, que ya estaba saliendo yo, que ya no era yo, ya no estaba viva, ya estaba como muriendo, estaba agonizando. Mi cuerpo cayó al piso. Cuando mi cuerpo cae al piso, pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles y en medio de ángeles había aquella luz que sobrepasaba el reflejo del sol. Y cuando fue algo muy difícil, que algo se desgarró de mí, era el alma y el espíritu, y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso y yo de nuevo me veo acá y me pregunto, Señor, ¿qué está pasando? Pero me lo pregunto llorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicable. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? En ese instante yo veo mi cuerpo y quise tocarlo, agarrarlo y quería entrar nuevamente a mi cuerpo. Y cuando voy a tocar mi cuerpo era como agarrar el aire, no podía tocarlo, mi mano se traspasaba, yo gritaba, lloraba. Y los que estaban alrededor orando, nadie me escuchaba. Yo, Señor, era algo desesperante, ayúdame, Señor. Hay un momento y ahí llegó mi esposo y seguimos clamando. Y mi esposo sí la vio a mí. Pero el Señor me dio fuerza, hermano. En ese momento no sabía qué hacer. Cuando yo la vi, cómo estaba, como quien dice ya cuando está en coma. Si yo sabía que ya estaba buena, no estaba enferma. Y que era un trato del Señor. Sí. Solamente le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando en ese momento escucho una voz que me dice, así una voz hermosa, la voz del Señor, esa voz de trueno, esa voz de amor, me dice, no temas, hija, porque yo soy Jehová tu Dios y he venido hasta aquí para mostrarte lo que te he prometido. Levántate, porque yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y de pronto yo me levanto porque estaba ahí arrodillada viéndome mi cuerpo queriendo entrar y no poder. Y me levanto y empiezo a caminar y los ángeles empiezan a abrirse. Y entonces cuando ellos empiezan a abrirse empieza a salir la luz, a reflejar. Y yo miraba y cuando yo miraba sentí una paz desde que escuché la voz. El temor se me fue, el miedo se me fue. Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso. Y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara. Lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante, y una vestidura blanca y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo le observé esto, empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies. Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante, y era muy hermoso. Y él extiende su mano y yo tomo su mano así. Entonces, y al momento que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo, fue diferente. Acá ya la mano no se me traspasó, no, era como estar así, no sé, porque él es el sobrenatural. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y él me dijo, te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe, y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. En ese instante él me dijo, hija, no temas, y me lo dijo nuevamente. Yo dije, Señor, es que yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible. Y él me dijo, hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar. Y te voy a mostrar ese lugar, porque hay muchos que saben que existe un infierno, pero no temen. Piensan que es un juego, piensan que el infierno es una burla. Y hay muchos que no lo saben, por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y cuando él me decía estas palabras, pues yo escuchaba sus palabras y veía como lágrimas caían a su vestidura. Yo le digo, Señor, ¿por qué lloras?
Y él me dijo, hija, porque más son los que se pierden y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad y para que tú no vuelvas a este lugar. Y en ese momento que él estaba hablando, se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba y le digo, Señor, no quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando de repente descendimos a aquel lugar así, en fracciones de segundo, y miro así, estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande, un círculo muy grande. Y veo así con puntas y escucho voces, millones de voces. Y siento que mi piel quemaba, siento la temperatura muy alta. Digo, Señor, ¿qué es esto? Yo no quiero ir a ese lugar. Porque Él me dijo que ese era el túnel del infierno. No quiero entrar a ese lugar, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Y cuando esto yo les decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que hedía mucho, apestaba feo. Y yo le dije, Señor, no puedo ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, te es necesario que vengas y conozcas este lugar. Yo le digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y él lloraba y me decía, para que digas la verdad a la humanidad, porque se pierde la humanidad, se pierde, y son pocos los que entran a mi reino. Y él lloraba y empecé a caminar. Y cuando él hablaba, pues esas palabras me daban fuerzas, me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel, y algo que me sorprendió a mí fue al mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Digo, no, Señor, no quiero ir hasta allá. Y él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande y en medio de ella había hojas. Era un archivo en el cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. Digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. El tiempo avanzaba y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Las lágrimas se le salieron, hermano. Lo que más me impactó fue esto. Estando fallecida se les dieron lágrimas. Las lágrimas. Cuando le vi que las lágrimas, yo venía con una servilleta, le secaba sus lágrimas y vuelta le corrían las lágrimas por su mejilla. Le digo al siervo que estaba, ¿qué está pasando? Si yo le ponía el espejo para ver si suspiraba y nada. Le tocábamos el pulso, si suspiraba, la mano en el estómago, nunca nada. Y digo, ¿qué está pasando? Me dice, es que mira, lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento. Y ese es el lugar donde ella se encuentra. Yo lo voy a testificar, yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver a los demonios horribles, son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos. Eran grandes, habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña. Los demonios, observé cómo ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable. Su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos.
Y le digo, Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos? Y él me dijo, hija, ellos corren de esta manera porque saben que el tiempo se les acaba, porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad, y en especial a mi pueblo. Y cuando él me dijo, y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad, porque cada demonio tiene su nombre. Entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar, porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno. Y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra, y él me dijo, ellos están saliendo a la tierra para traer y echar a la humanidad a este lugar. Y cuando esto aconteció, el Señor llorando, y él lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Y él lloraba, yo también lloraba, porque el estar viviendo ahí en ese lugar no era fácil. Algo muy diferente es contarlo lo que uno experimentó, y algo muy diferente a lo que tú escuchas, a lo que yo te cuento, es vivirlo, porque el vivirlo es tan difícil, es algo inexplicable en aquel momento. Fueron 23 horas en el cual mi hija estuvo en ese estado. No acudí a las autoridades, no acudí ni a donde los médicos, por una razón. Señor, yo espero 24 horas. Si hasta las 24 horas mi hija no vuelve, ahí acudo a donde el doctor. Pero no fue así. Antes de las 24 horas, el Señor lo trajo. Y luego el Señor me dijo, ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? Yo le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada, y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés, aquellos números, y yo veía una placa muy grande en aquella celda. Y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada, era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Y este joven gritaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, Señor. Y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo, ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo le digo, Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que yo le conocía, y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios, y de pronto se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor, y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo, hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante él lloró, y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón, y decía así, no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo, pero ¿por qué está aquí la humanidad, Señor? Me dijo, hija, es que yo el infierno lo hice para Satanás y sus ángeles, quienes son los demonios. Pero por causa del pecado, por causa de la falta del arrepentimiento, la humanidad viene a este lugar, y más son los que se pierden que los que van a mi gloria. Y él lloraba, y a mí me dolía mucho ver cómo él lloraba. Y en ese instante él me dijo, hija, yo di mi vida por la humanidad, no para que se pierda, no para que venga a este lugar. La di mi vida por amor y misericordia, para que aquella humanidad proceda al arrepentimiento y pueda entrar al reino de los cielos. Y me dolió mucho, porque él se quejaba, y era como cuando alguien ya no puede soportar lo que está viviendo, y entonces ya sí era lo que el Señor le dolía tanto, como al ver la gente que iba a aquel lugar.
Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me digas si en este lugar tengo familiares. Y él me observó y yo estaba llorando. Y él me dijo, hija, yo estoy contigo, porque yo tenía mucho temor. Al estar con él, yo me sentía segura, pero a la vez tenía miedo soltarme de él. Yo dije, si me suelto del Señor, yo me quedo y no me quiero quedar en este lugar. Y yo le pregunté si tenía familiares y él me llevó a una celda. Pues yo nunca me imaginé que en aquella celda que íbamos a encontrar a una persona que era familiar mío. Y que yo empiezo a ver a esta mujer como era atormentada y cómo los gusanos comían su rostro y cómo ella atormentada. Los demonios tiraban una especie de lanza en su cuerpo. Y cuando esto sucedía, ella gritaba y decía, no, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, por favor, sácame de aquí un minuto. Y lo peor, el tormento que ellos reciben es recordar todo lo que vivieron aquí en la tierra. Pues cuando ellos están allá en este lugar, los demonios se le burlan y le dicen, adora y alaba porque este es tu reino. Y ellos gritan porque ellos recuerdan que conocieron de Dios, porque sabían la palabra. Y aún el que conoció de Dios es doblemente atormentado. Y el Señor le dijo, no hay otra oportunidad, aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Cuando él le dijo esto, le dije yo, Señor, ¿por qué está aquí mi bisabuela? ¿Por qué está en este lugar mi bisabuela? Yo quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo expliques. Yo no sé si ella te conocía, ¿por qué está aquí en el infierno, Señor? Y él me dijo, hija, ella está en este lugar por falta de perdón. Y le dije, Señor, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué? Y él me dijo, hija, porque el que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Le dije, pero Señor, tú perdonas, tú eres misericordioso. Y me dijo, sí, hija, pero es necesario perdonar, porque no han perdonado muchas personas. Y por eso hay aquí en este lugar muchas personas por falta de perdón. Y cuando él me dijo esas palabras, me dijo, ve y di a la humanidad que es tiempo de perdonar, en especial a mi pueblo, porque hay muchos en mi pueblo que no han perdonado. Que saquen ese rencor, ese resentimiento, ese odio de su corazón, porque es tiempo de perdonar. Si la muerte le sorprende a aquella persona que no ha perdonado, puede irse al infierno, porque nadie tiene la vida comprada. Salimos de aquel lugar, aquella anciana, que era mi bisabuela, cubierto por el fuego. Cuando el fuego le cubrió, empezó a gritar, ¡ay! Empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a maldecirle. Y toda persona que se encontraba en el infierno blasfemaba contra Dios. Y luego que salimos de aquel lugar, como el infierno está lleno de almas siendo atormentadas, pues el Señor iba caminando y juntamente iba yo con Él. Y alrededor iban muchas personas que extendían sus manos para que el Señor le ayude, para que el Señor le saque de ahí. Pero el Señor no podía hacer nada por ellos. Y empezaban a blasfemar. Y cuando él lloraba y decía, me duele lo que dicen, me duele lo que hacen, porque no puedo hacer nada por ellos. Lo que sí te digo es que oportunidad tengo para el que está allá en la tierra, para el que aún no ha muerto, para el que aún está en vida. Él tiene tiempo de arrepentirse. Entonces, en ese instante el Señor me dijo que en aquel lugar había muchas personas famosas y asimismo había muchos que conocían de Dios, pero Él me dijo, te voy a mostrar a tal persona. Y me llevó a un lugar en donde podía observar a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada. Y ella gritaba, ella pedía al Señor